Bien, ahí estaba la parte especial, muy pero muy lindo. Ese es uno de mis himnos favoritos, el número 186, muy pero muy lindo interpretado recién en la parte que estuvimos. Bueno, antes de empezar con el sermón, con la meditación que vamos a tener, vamos a hacer una oración. Querido Padre, que estás en el cielo, gracias porque hemos tenido una muy linda escuela sabática, un muy lindo estudio de la Biblia. Te pedimos ahora que nos puedas acompañar en este estudio que vamos a seguir realizando, que las palabras que escuchemos puedan llegar a nuestros corazones y nos puedan servir para enfrentar día a día la batalla que tenemos contra el mal y poder prepararnos y estar de pie cuando tú regreses. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, arrancamos entonces con el quinto tema. Quinto tema de nuestra serie que estamos estudiando, profundizando, tratando de responder la pregunta que está en Apocalipsis 6:17. No sé si se lo acuerdan de memoria ya, yo no me lo acuerdo de memoria, pero dice lo siguiente: el gran día de su hora ha llegado, el día en el cual Jesús viene, a eso se está refiriendo en la segunda venida, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta, el desafío que nosotros lo agarramos y vamos a tratar de contestar en toda esta serie. Estamos tratando de contestar en toda esta serie. Como hipótesis estamos manejando lo siguiente: que quien se mantenga de pie ante las pruebas de cada día, especialmente ante las pruebas del tiempo del fin, podrá estar en pie cuando Jesús vuelva, ¿sí? Y estamos tratando de aprender de historias que hay en la Biblia, las cuales nosotros la podemos relacionar con lo que va a suceder en el tiempo del fin. Ya estuvimos hablando sobre Noé y la destrucción que hubo en la tierra en el diluvio, allí en el principio de la Biblia nos habla de eso, y bueno, se hace en la Biblia una similitud con la destrucción por fuego en el tiempo del fin. Entonces, todo lo que haya vivido Noé nos puede servir de enseñanza para nosotros, ¿sí? Ese es el sentido de toda la serie. Después de Noé, vimos también a Lot, lo vimos a Elías, vimos también a los amigos de Daniel, los tres amigos de Daniel en Daniel 3, y lo que pasaron frente a la estatua de Nabucodonosor, el horno de fuego, etc. Y hoy vamos a ver la historia de Daniel, que se encuentra en el capítulo 6, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y esa historia, yo sé que la mayoría de ustedes ya la conocen, ¿sí? Me acuerdo es una de las historias que más me gustaba. Mi mamá a la noche, cuando era chiquitito, antes de ir a dormir me leía historias de la Biblia con unos libritos que estaban están re buenos, porque todavía existen, todos ilustrados, dibujados de una manera tan linda. Y mi mamá me leía esos libros y la historia de Daniel es una historia que me fascinaba. Especialmente me gustaba ver la imagen en la cual Daniel estaba en el foso de los leones con un ángel a su lado y los tres leones alrededor mansitos, ¿no? Y yo siempre me imaginaba, qué lindo, los habrá podido tocar, digo, porque estaba ahí tranquilo Daniel y no le pasó nada. Así que bueno, ¿de qué se trata esta historia? ¿De qué va? La vamos a repasar brevemente. Ustedes la pueden leer allí en Daniel 6. Yo la voy a tratar de resumir, ¿no? Estamos en época del imperio medo-persa, ese imperio conquista Babilonia, y Darío queda como nuevo gobernante de allí de Babilonia, ¿no? Y Daniel vuelve a destacarse entre los estadistas de su época y el rey piensa ponerlo encima de todos los administradores y gobernadores, ¿sí? Obviamente, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí no me ha pasado, pero uno se entera de que cuando le dan un ascenso a alguien, el resto de los compañeros, no todos, pero algunos, que tiene alguno un poquito de celo, un poquito de envidia, empieza como a mirar mal o a darle bronca y empiezan a salir cosas malas de adentro del corazón, ¿no? De las personas. Entonces hay personas que son celosas, que son envidiosas y que no les gusta para nada que asciendan a otro. Y a Daniel lo estaban por ascender, ya tenía un puesto alto y lo estaban por ascender. Así que imagínate la reacción de sus colegas. Y no solamente había cuestiones de ansiedad y de celos. Seguramente uno puede suponer que la corrupción o el enriquecimiento a partir del cargo estaba a la orden del día. Y Daniel conocemos que era una persona fiel.
Así que imagínense, si Daniel estaba tipo de auditor o estaba en una situación de gobernante, las cuestiones de corrupción, él no dejaba que pasen, digamos. Entonces, sus otras, su grupo de trabajo, los que estaban ahí al lado, sus colegas, les habrá dado bronca también de que este hombre, esta persona, que siempre hace las cosas intachables, ahora lo van a poner por encima de todos nosotros. Qué problema, ¿no? Qué dificultad. Así que había que bajarlo sí o sí. Así que no era solo celos y envidia, sino la previsión de que si Daniel estaba como el más alto, estaba en el más alto puesto del reino, no, se iba a complicar todo tipo de negocio que quisiesen hacer, ¿no? Una suposición, pero podría haber ocurrido. El punto es de que se complotan los compañeros, colegas de Daniel, se complotan allí para darlo de baja, ¿no? Para sacárselo de encima. ¿Qué complot idean? Bueno, dicen, vamos a vigilarlo, vamos a estar atentos en cada detalle, a ver si Daniel en alguna hace algo mal o comete algún fraude, hace alguna macana. Y resulta que no encontraron nada. Hay un versículo muy lindo que es el versículo 4 del capítulo 6 que dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué lindo versículo. Qué lindo sería también que eso se diga de nosotros. Qué lindo versículo. Y entonces, bueno, plan A no funcionó. Daniel no se equivoca, es fiel en todo lo que hace. Y no digo que no se haya equivocado, pero era fiel, una persona honesta, íntegra. No lo podemos hacer caer en ninguna. Así que bueno, plan B. ¿Cuál es el plan B? Dijeron, mira, él es fiel a Dios, muy fiel a Dios. Así que lo vamos a hacer caer si logramos hacer una ley que vaya en contra de las leyes de su Dios. Y ahí lo vamos a hacer caer. Entonces, sabiendo esto, convencen al rey, van al rey con adulaciones para que establezca un decreto, el cual consistía en lo siguiente. Durante 30 días, el rey debía ser el único objeto de adoración. Y el que adorase a otra persona o a otro dios que no sea el rey, lo iban a mandar al foso de leones, lo iban a matar. El rey firma el decreto, muy contento por esto, muy halagado, y poco tiempo después los enemigos de Daniel acusan a Daniel de haber quebrado el edicto, ya que lo descubrieron orando a su propio Dios en ese tiempo en el cual no podían adorar a otros, según el decreto que firmó el rey. El rey intenta librar a Daniel porque era su persona de máxima confianza, lo iba a poner como el segundo en el reino, pero sin embargo no lo consigue. Entonces Daniel recibe su condena, es echado al foso de los leones, donde allí se suponía que los iban a comer y los iban a matar, ¿sí? Y finalmente, después de eso, que lo tiran allá adentro, Dios envía a su ángel para protegerlo y no le pasa nada. No le pasa nada a Daniel. Pasado el día en el cual se cumple la sentencia, el rey, con un poquito de esperanza, se acerca a la fosa de los leones, le pregunta a Daniel si estaba allí, y efectivamente Daniel todavía estaba allí, vivo. Así que los complotadores, el rey, al ver que lo usaron para sus propios fines, los complotadores fueron los que recibieron ese castigo y todos fueron devorados por los leones, ¿no? Y Daniel fue liberado. Así que bueno, esa es la historia. Esa es la historia brevemente contada, y nosotros lo que vamos a hacer a continuación es lo que venimos haciendo con todas las demás historias. ¿Y qué es lo que hacemos con estas historias? Primero, vamos a relacionar la historia con el tiempo del fin. A ver por qué esta historia nos sirve para interpretar el tiempo del fin. Segundo, vamos a ver algunos aspectos de esa historia que nos permiten comprender el contexto social en el cual se desarrolla el tiempo del fin, ¿sí? Lo vamos a sacar de esa historia y lo vamos a ubicar en el tiempo del fin. Y finalmente vamos a ver cómo fue que Daniel se pudo mantener de pie. ¿Bien? ¿Sí? Son varias cositas, pero son todas más o menos breves. Así que vamos a arrancar con la primera parte. Bien.
Ustedes no sé si se acuerdan de la predicación que tuvimos de Daniel 3. En esa historia, Daniel 3, la pudimos relacionar con Apocalipsis 13. ¿Sí? En Apocalipsis 13 Dios nos explica las acciones que van a tomar los enemigos de Dios antes de que Jesús venga. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Traducido, como siempre me gusta traducirlo, porque se habla en símbolos, digamos, en esa profecía. Entonces yo se lo traduzco y simplifico para no alargar tanto. Entonces, allí nos dice que va a haber una especie de alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, el papado. También se nos dice que las iglesias mayoritarias de Norteamérica se van a unir entre ellas y aparte van a influenciar sobre el poder político para que este poder político dicte leyes que le convengan a ellas, leyes que tengan que ver con la religión o no, pero que en definitiva le convenga a ellas. ¿Sí? Esto es lo que se llama la imagen de la bestia. ¿Sí? Es decir, iglesias influenciando sobre el poder del Estado. Y entre esas leyes va a haber muchas que van a afectar la libertad de conciencia y de religión de muchas personas y van a favorecer en algún punto la sumisión a la autoridad papal. La ley más llamativa de todas ellas, que es la que se hace hincapié en esa profecía según la interpretación que nosotros tenemos, es la exigencia de guardar, reverenciar el día domingo como día de descanso en vez del sábado. Entonces todas las cosas que hacemos el sábado se nos va a obligar a que se hagan en domingo. ¿Okay? Y eso sería lo que nosotros conocemos como marca de la bestia. ¿Sí? Ahí estaría esa interpretación. Y es interesante que hay dos penas que se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis para aquellos que no acaten esa autoridad y esas leyes. Una es la pena de muerte y otra es la imposibilidad de comprar y vender. ¿Bien? Entonces eso nos habla Apocalipsis 13. Bueno, en Daniel 3 vimos también de que hay una unión entre el poder religioso y el poder político. Hay un decreto que atenta contra la libertad religiosa. Y también hay una pena de muerte. En ese caso, en el capítulo 3 de Daniel, ¿cuál era la pena de muerte? Era llevar a quien no adorase la estatua al horno de fuego. ¿Bien? Bueno, esas cosas las hemos estudiado en el último sermón que di. Bueno, ahora, hay un punto, digamos, de Daniel 6, ¿sí? que no recalqué, ¿sí? Está en Daniel 3 y en Daniel 6, en los dos. Que no lo recalqué en Daniel 3 porque por una cuestión de tiempo preferí mejor recalcarlo acá en Daniel 6 porque se ve en ambos puntos, ¿no? Y es la siguiente idea, que tanto en Daniel 3 como en Daniel 6 se nos da la idea de que hay vigilancia y control de las personas, ¿sí? Es decir, Daniel 3, Daniel 7 y Apocalipsis 13 nos enseñan que la vigilancia y el control total de las personas serán características del tiempo del fin. Y esto es vital para este tema, ¿sí? La vigilancia y el control total como características del tiempo del fin. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? ¿Dónde está ahí en el texto? Bueno, en la historia de Daniel 3, si ustedes recuerdan, hay gente que acusa a los amigos de Daniel que no se arrodillaron ante la estatua. ¿Bien? Esto nos lleva a pensar que hubo gente atenta a que todos cumplan esa ley, ¿sí? La de adorar a la estatua, y hubo gente que acusó a estos hebreos que no se arrodillaron. ¿Bien? Ahora, si no queda claro y si uno dice, bueno, acá está tomado de los pelos, bueno, en Daniel 6 queda mucho más claro esta idea de vigilancia y control total. ¿Por qué? Porque los enemigos de Daniel, ¿sí? Acuérdense que estaban buscando alguna ocasión o falta, algo que Daniel fallase. ¿Y eso qué implica? Y lo estaban vigilando. Estaban viendo a ver si estaba haciendo las cosas correctas o no. Entonces había un control sobre Daniel y una vigilancia sobre Daniel. Incluso cuando Daniel en su intimidad, en su vida privada, se puso a orar en su casa, en su habitación, está bien que tenía las ventanas abiertas, pero se puso a adorar a Dios como lo hacía todos los días, y esto lo sabían sus vigilantes, digamos, sus enemigos. Bueno, evidentemente lo estaban vigilando y lo vieron, lo escucharon,
Y por eso fueron a acusarlo delante del rey de que él estaba incumpliendo la ordenanza, ¿sí? Entonces ahí también hay vigilancia, también ahí hay un control sobre lo que hacía o no hacía Daniel, ¿sí? Y en el Apocalipsis 13, ¿dónde podemos encontrar en Apocalipsis 13 esta idea de vigilancia y control total? Vamos a leer los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 13. Acuérdense que estamos relacionando las tres historias. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Acuérdense, la marca esta de la bestia, nosotros la interpretamos como la obligación de venerar y de llevar todo lo que nosotros hacemos en sábado y la forma en que guardamos el sábado, todo eso se pasa al domingo, al primer día de la semana, ¿sí? Esa es la marca de la bestia. Y el 17 dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Y en muchas ocasiones, cuando yo era adolescente y estudiaba esto en la iglesia o con amigos, nos preguntábamos cómo iba a pasar eso, ¿sí? Yo, mi adolescencia es hace más o menos 15 años atrás, ¿sí? 10, 15 años atrás, cuando tenía 15, 16, 17 años, 18. En esa época, bueno, nos preguntábamos, yo me acuerdo que siempre nos preguntamos, a ver, ¿y cómo se va a cumplir esto? ¿No? A ver, nosotros en sábado, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros en sábado, aparte de no trabajar, vamos a la iglesia, es como que si le dedicamos más tiempo a la familia, bueno, hacemos distintas actividades misioneras y pensábamos para nosotros, a ver, ¿y cómo van a controlar eso? Porque después dice que el que no hace eso no iba a poder comprar ni vender. Entonces, siempre la pregunta era, bueno, ¿y cómo van a saber si yo voy a la iglesia o no? Si yo adoro en domingo o no, las cosas que hago en ese día domingo. ¿Cómo va a saber la autoridad para después sancionarme, en caso de que no lo cumplo, sancionarme con no poder comprar ni vender? Y aparte, ¿cómo me van a imposibilitar comprar y vender? Si tengo el dinero en efectivo, sí, que va a haber un policía al lado de cada kiosco para controlar eso. ¿Cómo es la cosa, no? Costaba en comprender a ver cómo iba a pasar esto, ¿no? Y bueno, el tiempo pasó, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir claramente, y ahora voy a decir por qué, hoy por hoy podemos decir claramente de que eso es posible, ¿sí? Es posible que nos controlen a tal punto de imposibilitarnos comprar y vender y de saber a dónde vamos, cuánto tiempo estamos, con quiénes estamos. Hoy por hoy las tecnologías le permiten tanto a empresas como a gobiernos controlarnos y vigilarnos de esa manera, ¿sí? Hoy es posible. Yo creo que más o menos a partir del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en adelante, la vigilancia y el control total en todo el mundo, al menos en Occidente, yo creo que prácticamente en casi todo el mundo, al menos en las mayores potencias, bueno, en los países acá latinoamericanos, a partir de esa fecha yo creo que la vigilancia y el control total se ha acelerado y ha avanzado muchísimo, progresivamente, pero a pasos acelerados, ¿sí? A ver, ¿con qué? Bueno, todos tenemos uno de estos, ¿no? Un celularcito, el mío es sencillo, es tranqui. Hay otros que tienen muchas más, es mucho más inteligente si se quiere que este, tiene más aplicaciones, más memoria, etc. Bueno, las compañías telefónicas y también los gobiernos o en Estados Unidos la Agencia de Seguridad Nacional saben exactamente todo lo que hacemos nosotros, o sea, a dónde vamos, qué compramos, etcétera, gracias a las aplicaciones que tiene este celular. Le voy a poner un ejemplo. Cada vez que a mí me llega un mensajito, ¿sí? que constantemente me están llegando mensajes o abro mi celular, lo prendo, ¿sí? Incluso ahora tiene una especie de GPS, ¿no? Que uno es como que si te estuviera siguiendo con este chip, digamos, que tenemos en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero decir? A ver, para poner un ejemplo claro. Todos los meses a mí me llega a mi mail, y ustedes también lo pueden pedir, todos los meses me llega a mi mail dónde estuve, ¿sí? O a qué lugares fui durante todo el mes, ¿sí? Así que yo puedo entrar a la compu, me lo mando a Google,
¿Y cómo lo sabe? Por lo que le dije recién, por este celular, que donde vaya o cuando me llega un mensaje hay una señal que va a la red, digamos, y por eso saben que estoy allí. Así que lo tenemos acá, ¿sí? No hace falta que nos pongan un chip adentro, como hay casos que se dicen, ¿no? Que para identificarnos, para que seguirnos, etcétera. Bueno, no hace falta eso, porque ya con el celular pueden saber todo eso. Y les decía, mes a mes a mí me llega un resumencito de dónde estuve, ¿sí? Mes a mes. Entonces hay veces que yo lo reviso, a eso entonces me muestran el Google Map y me muestran todas las rutas que estuve haciendo, todas las calles que estuve recorriendo, los lugares donde estuve en ese mes. Y ahí sí yo digo, ¿dónde estuve acá? Entonces yo puedo hacer clic en ese lugarcito donde supuestamente estuve, que ni me acuerdo del mes, y me aparece y me dice la dirección donde estuve, el día y la hora, todo. Y entonces hago memoria, sí es cierto que ese día hice tal cosa y estuve ahí, ¿no? Y fíjense qué impresionante, eso hace 10 años era imposible saberlo, ¿no? Es más, no sé si a ustedes les ha pasado que van a un negocio, van a un parque o a una plaza y a su celular les llega un mensajito que les dice, decinos, ¿qué te pareció, no sé, tal negocio? Y te dicen para que, y te pone ahí las 5 estrellitas para que vos pongas y califiques qué tanto te gustó ese negocio, ese parque, ese lugar, apenas a los 10 minutos que saliste de ese lugar, ¿no? Te dice, bueno, a ver qué te pareció acá. Impresionante, o sea, saben dónde estás, saben cuánto tiempo estuviste, saben todo, ¿sí? También van a saber si fuiste a la iglesia o no, en el caso futuro de que esta profecía, como nosotros la interpretamos, se cumpla, ¿no? Tranquilamente lo pueden saber. Y después el otro tema es el tema de comprar y vender, ¿no? Bueno, el dinero en efectivo día a día está desapareciendo, cada vez más se utilizan las tarjetas, ¿sí? El pago en débito. De hecho, hay todas políticas para fomentar eso y para que desaparezca el dinero en efectivo. Si ustedes se acuerdan, hace 10, 15 años atrás era muy difícil tener una cuenta en el banco porque había que pagarla la cuenta esa. Bueno, pero desde pocos años previos, ahora las cuentas son gratuitas. Inclusive los empleadores están obligados a pagar a través, al menos acá en Argentina, a través de cuenta bancaria. Y hay países en los cuales ya directamente el efectivo no se usa y se usan las tarjetas de crédito o de débito, ¿sí? Para pagar todo por transferencia bancaria. ¿Y a qué vamos con esto? A ver, si por un lado te controlan dónde estás y por otro lado controlan tu dinero, porque vos ya no lo tenés en efectivo, sino que lo tenés en una cuenta bancaria, si sos opositor político, si no cumplís ciertas leyes, tranquilamente pueden suspender toda tu cuenta y ya no tenés cómo vender, cómo comprar, etcétera, ¿no? Entonces ahí fíjense que esto hace, no sé, ya le digo, cuando yo era adolescente era bastante impensado, ¿sí? Era difícil saberlo, pero ahora está bien claro ese control, esa vigilancia, esa posibilidad que tienen los gobiernos y las empresas de controlarnos. Y podemos seguir hablando de las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, de las redes sociales, para que a partir de allí, con cada me gusta, con cada posteo, con cada historia, nosotros explicitamos cuáles son nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras posturas referente a diferentes temas. Después tenemos lo que se viene, que es la tecnología 5G, y el Internet de las Cosas. Pueden investigar sobre esto. También es la tecnología en nuestra vida cotidiana mucho más que ahora, ¿sí? Es la tecnología en todo. Una ciudad inteligente donde te digan cuándo podés salir y dónde podés estacionar. Bueno, nada. Es que controlen todos los datos que vos vas dando y para brindarte un mejor servicio a tu vida, que estés más cómodo, pero también la contracara de esto es que hay un mayor control, ¿sí? Es la empresa en tu intimidad, en tu vida diaria, tenerla al lado como tu mejor amiga o enemiga si te pones en contra de ese sistema. Bueno, así que fíjense cómo ahora, ¿no? Este control y esta vigilancia social se está viendo, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? ¿No? Justamente para marcar que esta historia de Daniel 6, la profecía de Apocalipsis 13 y Daniel 3 nos indican, mirá, en el tiempo del fin te van a estar vigilando. En el tiempo del fin va a haber un control total. En el tiempo del fin te van a estar viendo todo el tiempo. Y uno se pregunta,
Che, ¿y eso puede ocurrir? Hoy en el tiempo del fin estaremos... Y, fíjate, con lo que recién les mostré, ¿no? Fíjense. O sea, hoy es esto del control total y la vigilancia, no lo decimos solo nosotros, los especialistas saben de que esto existe, ¿no? De que la vigilancia de las personas es cada vez mayor y que la pérdida de libertades también es cada vez mayor. Bueno, se está cumpliendo, ¿sí? Y agregamos otra señal cumplida, ¿sí? A las innumerables que hay. Así que bueno, y en este contexto, ¿cómo nos podemos mantener de pie? En este contexto de vigilancia, ¿sí? Hay algo que quiero destacar, ¿no? Y vamos ya ahora a la siguiente parte del tema, que es cómo mantenernos de pie, siguiendo los ejemplos, algunas características puntuales de Daniel. Bueno, ¿cómo nos mantenemos de pie en un mundo donde cada vez te vigilan más, tus libertades se pierden, hay control total, etcétera, ¿no? Hay algo de la historia de Daniel que me llama mucho la atención, y es lo siguiente. La autoridad máxima de ese momento, que era Darío, intenta salvar y rescatar a Daniel del edicto y no puede. No puede. ¿Sí? El más poderoso de ese momento intenta salvar a quien era fiel y estaba siendo acusado injustamente y no puede. Y esto nos tiene que hacer reflexionar en quién ponemos nuestra seguridad, en quién confiamos. ¿Confiamos en el gobierno? Vamos caminando por la calle a la noche o a la siesta, no hay nadie, vemos un patrullero pasar y qué tranquilo me siento porque pasó el patrullero, me da seguridad que esté ahí. ¿Confiamos en la policía? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Porque si seguimos la enseñanza de esta historia, en el tiempo del fin, no podemos confiar y no nos va a dar seguridad ni el gobierno, ni la policía, ni las agencias que te venden seguros, etc. Y Daniel a esto lo tenía bien claro. Primer punto entonces para entender de por qué estar en pie, por qué Daniel se pudo mantener firme y fiel. Daniel entendía que la única seguridad se halla en Dios. Él es el único que puede librarnos. ¿Sí? Entonces el primer punto es para estar en pie es entender eso. Que el único que nos puede dar seguridad es Dios y el único que nos puede librar es Dios. En algún futuro próximo, si vos te oponés a ciertas leyes o regímenes o lo que sea, te controlan tanto, ¿quién te va a salvar de eso? Bueno, hay que tener en claro de que Dios te puede salvar. Y esto no lo piensen como algo futuro que es imposible que suceda. Ya hoy sucede en China con minorías musulmanes, ¿no? Que los tienen controlados, saben quiénes son, con cámaras de seguridad por todos lados en los barrios de esas minorías musulmanas en el norte de China. Los tienen bien fichados quién es quién, qué hacen, a dónde van, si usan WhatsApp o no usan WhatsApp en su celular, los tienen bien controlados. Y a muchos de ellos los encierran en lo que serían hoy campos de concentración. Pueden investigarlo también, salió en las noticias, está allí. Así que esas prácticas se usan hoy en la actualidad. Nada quita de que no lo puedan empezar a aplicar en nuestras sociedades occidentales, ¿sí? Pero tengamos en cuenta y entender siempre eso, ¿no? Que nuestra única seguridad se halla en Dios. Fíjense que Daniel entendía esto porque siendo una persona quizás la de mayor poder e influencia en el reino después del rey, o sea, lo iban a poner en segundo lugar. Fíjense que él, enterado del decreto, ¿sí? Obviamente una persona que está tan alto del decreto se tendría que haber enterado, aparte si se estableció un decreto todos tendrán que haberlo escuchado allí en el reino. Daniel se enteró del decreto y en la Biblia en ningún momento dice que Daniel fue a quejarse o hizo uso de su poder y de su posición y de su amistad, si se quiere, con el rey para decirle, mirá, lo que estás haciendo me puede perjudicar o está mal, etc. No se defendió ni nada. Él no fue a recurrir al rey y a tratar de solucionar por su propia cuenta el problema, sino que la Biblia nos dice que él igual fue, ¿y a quién recurrió? A Dios, ¿sí? Él fue a buscar ayuda y apoyo en Dios, ¿sí? Hay uno de los versículos que dice que
oraba 3 veces diarias y no dejó de hacerlo después del decreto, ¿no? Siguió yendo a adorar a Dios. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, esto lo dice Pablo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, todos me desampararon. Daniel estaba solo también, Pablo estaba solo. Muy probablemente en el futuro también nos toque estar solos, sin ninguna seguridad temporal. Pero dice el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado, qué interesante esta oración, y así fui librado de la boca del león. Igual que Daniel, también fue librado de la boca del león, porque Jehová estuvo a su lado y le dio fuerzas, ¿sí? Y pudo predicar a través de esa situación en la que le tocó estar, tanto Pablo como Daniel. Y ambos fueron librados de la boca del león. Y el 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que está el primer punto, tener en claro de que aunque todos nos desamparen, tener en claro de que la seguridad no está en el gobierno, no está en la policía, no está en la agencia de seguros de vida que yo pague, no está ahí. La seguridad, la única seguridad está en Dios y el único que nos puede liberar es Él. Seguimos avanzando. Segundo punto. Segundo punto que rescato de la historia de Daniel y por la cual él se mantuvo en pie es que Daniel no quería agradar a los hombres, sino que servía continuamente a Dios sin importar lo que le sucediese. Y hay 3 versículos que nos marcan esto. Primero, el versículo 10 de Daniel 6. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias a Dios, y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y el versículo 20, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste, el rey, ¿no? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Si nos fijamos bien en estos 3 versículos, hay algo que tienen en común. ¿Y qué es lo que tienen en común estos 3 versículos? Es la del servicio continuo. Es la de la relación continua con Dios. Es muy parecido a lo que vivían Noé, Enoc, ¿sí? Esta idea de vivir caminando con Dios. Vamos a ver Efesios 6, 5 al 7. Fíjense lo que dice Efesios 6, 5 al 7. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sí? Como Daniel, ¿no? Daniel sirviendo a su amo. ¿Quién era su amo? En este caso el rey Darío. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, fíjense que Daniel, todo lo que hacía, y este es el segundo punto, acuérdense, Daniel, todo lo que hacía, lo hacía para Dios. Su servicio a Darío, en realidad, era un servicio hacia Dios. ¿Sí? Entonces, lo hablamos hoy en la escuela sabática. Poner en primer lugar a Dios, estar continuamente con Él y servirlo continuamente. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que ese es el segundo punto vital, vivir una vida de continuo servicio a Dios. Y el tercer y último punto que quiero destacar, ¿sí? de la vida de Daniel, que nos sirve a nosotros para poder estar en pie en el tiempo del fin, es el siguiente. Daniel estaba vestido de la justicia de Jesús y entendía que su lucha no era contra personas, sino contra Satanás. Fíjense el versículo 4 del capítulo 6, que lo leímos al principio, ¿no? Que indica la fidelidad de Daniel. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel.
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y estudiando sobre esto, encontré un texto de Romanos 13:14 que dice lo siguiente. Voy a leer desde el 12. Romanos 13, 12 al 14. Dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Entonces, acá Pablo hace una oposición, ¿no? La oposición está, yo tengo el textito acá en la compu, entre desechar las obras de las tinieblas, ¿sí? Y vestirse las armas de la luz. Hay una oposición, ¿no? Después hay otra oposición, ¿no? Es andar honestamente versus andar en vicios. Entre estar vestidos del Señor Jesucristo versus seguir los deseos de la carne, ¿sí? ¿De qué lado de esos dos habrá estado Daniel? Oye, la respuesta es obvia, ¿no? Daniel era fiel porque estaba vestido de las armas de luz, porque vivía honestamente y estaba vestido de Jesús, ¿sí? Si profundizamos en este texto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vestidura, ¿no? Daniel estaba vestido de la justicia de Jesús, ese es el punto, ¿no? Por eso le permitió mantenerse fiel. Si profundizamos en esto, podemos ir a Efesios 6, 10 al 18, ¿no? Y ahí se nos habla de la armadura del cristiano. Y ahí el versículo 10 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de nuevo está esta idea, ¿no? Vestidos o vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de las personas, no, del diablo. Entonces después Pablo explica, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas. La lucha de Daniel no era contra el rey Darío, que era su amigo si se quiere, o sus enemigos ahí que estaban confabulándose contra él. La lucha de Daniel era contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces ahí hay una lista que ustedes pueden leer en Efesios 6, 10 al 18, de en qué consiste esa vestidura, eso de lo que tenemos que vestirnos, ¿sí? Y el versículo 18, está bueno, porque también nos hace una conexión con la vida de Daniel. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, podemos afirmar que Daniel estaba vestido de la justicia de Dios, estaba vestido de la armadura de Dios, ¿sí? Por eso estuvo firme. Y entendía también de que esa armadura no era para luchar contra personas, sino para luchar contra Satanás. Y la clave de toda esta armadura es el versículo 18 que nos dice: orando en todo tiempo. Y está bueno porque antes te dice, ¿no? La verdad es lo que va en los lomos. La coraza es la justicia. El calzado de los pies es el apresto del Evangelio y la paz, ¿no? Y así, el escudo es la fe, la espada es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando dice de la oración, no lo relaciona con ninguna parte de la armadura, ¿no? Y hay una cita de Ellen White que dice que orar es como respirar. Así que si nosotros vamos a la lucha contra Satanás y vamos con toda la armadura y no respiramos, es decir, no oramos, estamos muertos. Por eso qué importante es la oración. Y ahí Daniel era fiel porque tenía toda la armadura y aparte respiraba, oraba 3 veces por día, constantemente oraba. Y está bueno que tengamos en cuenta este tercer punto, ¿sí? Un último texto, ¿sí? Que es un mensaje para la iglesia del tiempo del fin, es decir, para nosotros, en Apocalipsis 3:18, dice lo siguiente: por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, ahí está de nuevo la idea del vestirte, ¿no? De la vestidura, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y miren la enseñanza acá, ¿no? Fíjense que, acuérdense que hablamos al principio que a Daniel lo estaban vigilando,
y le estaban viendo todas las cosas a ver si en algo lo podían agarrar, ¿no? A ver si en algo había cometido fraude, si en algo se había hecho mal. Y no encontraron nada. Era fiel. Pero ¿qué hubiese pasado si hubieran encontrado, no? Una de las cosas que sucede cuando te descubren en algo que hiciste mal, lo que sea, una mentira, un robo, lo que sea que haya hecho mal, una de las cosas que te da es vergüenza, ¿no? Y fíjense, ¿no? Es como que si estar desnudo, por eso la idea del texto, ven y compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿sí? Y fíjense que Daniel estaba vestido. ¿Se entiende la analogía, no? Daniel estaba vestido de la justicia de Cristo. Daniel tenía en su vida la armadura del cristiano. Por eso, cuando sus enemigos lo vigilaron y se fijaron en todo lo que estaba haciendo Daniel a ver si lo podían enganchar en algo, no encontraron nada, porque Daniel estaba vestido con la vestidura de Jesús. Para cerrar vamos a hacer un repaso, ¿sí? Hoy aprendimos primero que la vigilancia y el control de nuestras vidas es cada vez mayor, lo cual llevará una pérdida progresiva de las libertades individuales. En ese contexto aprendimos que en el tiempo del fin no vamos a poder confiar en las seguridades que dan los poderes temporales, la policía, el gobierno, quien sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente quien va a controlar y vigilarnos es el gobierno, la policía, etc. Quien va a imponer leyes contrarias a nuestra fe es el gobierno, la policía, etc. Entonces no vamos a poder confiar en eso. Entonces hemos aprendido que para estar en pie en el tiempo del fin, según lo que nos enseña la historia de Daniel, es que la única seguridad se encuentra en Dios. Él es el único que nos puede librar. O sea, primer punto, para estar en pie tenemos que tener bien en claro eso. Segundo punto, que hay que servir continuamente a Dios, tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal, en la tranquilidad y en la prueba. Y tercer punto y último, hay que estar vestido de la justicia de Cristo. Hay que fortalecerse con el poder de Jesús para poder estar firme. Hay un textito bíblico que dice en Isaías 41:10, no temas, nos dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Así que aferrémonos a Dios, vistámonos de su armadura. Confiemos en que Él nos puede librar de cualquier cosa, ya sea en las pruebas actuales o pruebas futuras. Y mantengámonos de pie, mantengámonos firmes del lado de Jesús, para que cuando Él regrese también podamos estar de pie y firmes, ¿sí? Así que bueno, que Dios los bendiga mucho. Vamos a cerrar con una oración.